Buen día para todos y para todas. Es un honor y un grande privilegio para un servidor poderme dirigir a ustedes otra vez. De inicio quiero decirles que este día vamos a compartir de la palabra de Dios, como siempre, respecto a un tema muy importante, la felicidad. Y quiero decirles que la felicidad sí existe verdaderamente. Mi opinión personal, que es la verdadera felicidad, existe y está cuando estamos en el centro de la voluntad de Dios. Cuando Dios nos creó en primer lugar para estar en comunión con Él. Y en segundo lugar, para estar en comunión con el prójimo. De modo que fíjense todos ustedes que en esa, vuelvo a repetir siempre, en esa dirección vertical y horizontal en el que vivamos armoniosamente, es allí la felicidad plena y completa. Cuando estamos bien con Dios y bien con nuestro prójimo. ¿Y quién es nuestro prójimo? Jesús lo explicó. El que está cerca de nosotros, el que está alrededor de nosotros. Seres humanos creados por Dios, igualmente que usted y que yo. De modo que mi opinión personal es que la felicidad verdadera sí existe, cuando estamos en el centro de la voluntad de Dios. Y en esta hora quiero explicarle acerca de los discípulos de Cristo. Y debemos entender, a manera de introducción en esta hora, que cuando estamos en esta tierra, en este mundo, o estamos con Dios, o estamos fuera de Dios, y desde el Edén, Satanás atrajo a todos aquellos y puso en todos aquellos el estigma de la desobediencia. De modo que simplemente hay dos categorías, los obedientes y los desobedientes. Los que están en la luz y los que están en las tinieblas. En la luz y en la verdad, los obedientes. En las tinieblas y en la mentira. De modo que hay dos situaciones nada más para los seres humanos. O estamos en Dios o estamos fuera de Dios. Y si estamos fuera de Dios, hemos caído en la tiranía del Dios de este mundo, que es Satanás, que es el príncipe de este mundo, es Satanás, y el que gobierna este mundo. Y entonces quedamos claros, o estamos en Dios o estamos fuera de Dios. Y entonces, si estamos fuera de Dios, hemos caído en las manos del príncipe de este mundo. Pero nosotros que hemos venido a la luz, como ya hemos en otra oportunidad aprendido, los que hemos escuchado el Evangelio, el camino y la verdad de Jesucristo para la salvación eterna de nuestra alma, hemos sido sellados por el Espíritu Santo para ser llamados hijos de Dios. Usted, si está en Cristo y un servidor en Cristo, ¿qué es lo que somos? Hermanos de la familia de la fe. Entonces, hemos dicho que para estar en Cristo
Hemos tenido un encuentro personal con Él, hemos sido sellados por el Espíritu Santo y en nosotros una obra sobrenatural. Hemos nacido de nuevo para una vida nueva y estar en la familia de la fe. Vamos entonces a entrar a este tema del discípulo de Cristo verdaderamente feliz. Y vamos a ver, quiero leerles de la carta del apóstol San Pablo, escribiendo a los cristianos de Filipos, a partir del versículo 27 del capítulo 1 de la carta de Pablo a los filipenses, antes del capítulo 2 y los primeros 18 versículos que vamos a ver en esta hora. Y tenemos que ver el contexto, o sea, las últimas palabras del capítulo 1, porque un texto fuera de su contexto puede ser un pretexto. Así que déjenme leerles y escuchen con atención la palabra de Dios. Dice así el apóstol San Pablo: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión de espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como a superiores a sí mismos. Y haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. El cual, Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer
como el hacer por su buena voluntad. Haced esto sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, unidos, asidos pues de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado, aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe. Me gozo y regocijo en todos vosotros. Asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Este es el pasaje que quiero en esta hora con ustedes contemplar y ver acerca de los discípulos de Cristo felices verdaderamente. Veamos, ¿qué nos dice el apóstol San Pablo? En primer lugar, el apóstol San Pablo les decía a los cristianos de Filipos en aquel día, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu. ¿Qué les estaba diciendo San Pablo? Oiga de vosotros que estáis firmes, firmes en un mismo espíritu. ¿Qué significa esto? Yo le he puesto aquí, le llamo firmes, puestos verdaderamente en Él, que es la roca, por medio del Espíritu Santo, establecidos en Él, en Cristo Jesús. Mantenernos firmes, estar firmes, no conmovidos por ninguna razón de volver otra vez al camino antiguo de las tinieblas, sino mantenernos en el camino de la luz. Jesús, cuando ofreció el evangelio para nosotros, dijo acerca del enemigo, del otro camino, dijo, el diablo no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y él dijo, yo he venido para que tenga vida y para que la tengan en abundancia. ¿Qué hace Satanás? Destruye y mata. ¿Qué hace Cristo? Él construye y edifica. Nos da esa vida abundante, esa vida espiritual abundante. Y el apóstol Pablo quiere que estos cristianos de Filipos, usted y yo también, nos mantengamos firmes. Esta es la primera característica de aquellos que hemos disfrutar y gozar de la verdadera felicidad. Firmes en el Señor. En segundo lugar, dice el apóstol San Pablo, más adelante en lo que hemos leído y usted escuchó bien, por tanto, dice ya en el capítulo 2, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún consuelo del Espíritu entrañable. Dice, completad mi gozo, escuche bien, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. ¿Qué es esta palabra bonita que escuchamos? En la comunión, dice, en la comunión del Espíritu, decía, en la comunión del Espíritu, que el Espíritu que nos ha unido, amigo y amiga, hermano y hermana, en esta nueva familia de la fe. Fusionados, unidos estamos en la comunión del Espíritu Santo, en la unidad. San Pablo va a decir a los cristianos de Éfeso
que debemos conservar la unidad, solícitos en cuidar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Estamos firmes y estemos firmes como hijos de esta nueva familia, como siervos en el progreso del evangelio y en tercer lugar, como soldados defendiendo la fe, fusionados, unidos, manteniéndonos en esta unidad del espíritu, fusionados, unidos y como dijera Pablo, solícitos en cuidar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. En tercer lugar, veamos en esta hora que lo que hemos leído esta hora. Y dice en el versículo 4 del capítulo 2, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Qué está diciendo? No mirando cada uno por lo suyo propio, no pensando que usted está seguro. En este tiempo de pandemia, a lo mejor usted está teniendo necesidad y allí estará una mano amiga de su hermano, de su hermana en la fe, porque somos fraternos, hermanos, unidos en la fe, en esta familia nueva de la fe. Usted tiene vida nueva, tiene una familia nueva, no mirando cada uno por lo suyo, su yo, nada de egoísmo, nada de egocentrismo, de la felicidad personal, del gozo propio, de la provisión. Ay, qué bendito soy yo, que Dios me provee para mis necesidades. ¿Y su hermano y su hermana? Dios le preguntaría y me pregunta siempre, yo siempre pienso que Dios me pregunta, ¿dónde está tu hermano? Yo no diría como Caín, ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? Sí, soy guarda de mi hermano. Sí debe preocuparme. Cuando Jesús enseña de la oración, dice, cerrada tu puerta y tú que estás en secreto, a tu Padre que está en secreto, ora, Padre nuestro. ¿Qué significa? Significa que usted considere a su hermano, a su hermana, a su prójimo, que tiene necesidad. ¿Usted está bien? ¿Usted está cómodo? ¿Usted está confortable? ¿Usted tiene lo necesario? Mire, si usted vive con lo necesario, siempre tendrá para compartir con el necesitado. Esa es una tesis que yo tengo. Si alguno vive solo con lo necesario y aprende a vivir así, con lo necesario, teniendo techo, teniendo abrigo, siempre tendrá para compartir con el necesitado. Somos fraternos, hermanos. En cuarto lugar, ¿qué nos dice el pasaje que hemos leído? Dice el apóstol San Pablo más adelante en el versículo 12 del capítulo 2 que hemos leído, dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor. ¿Qué estaba pidiendo el apóstol San Pablo? Estaba diciendo, no como en mi presencia solamente, no como usted ha visto ese programa de los dibujos animados, seguramente se ha gozado, ¿no? Viendo a Tom y Jerry, ¿no? Y cuando no le veía el gato, Tom y Jerry se codeaban y decía, ahora es nuestro turno. Y entonces las travesuras, como no lo veía el gato, entonces ahí corrían para hacer las travesuras. Así que Pablo decía, ustedes ahora yo estoy ausente, estoy en la cárcel, ustedes están en Filipos, pero pórtense bien, solamente que os comportéis como es digno del evangelio, obedeciendo hasta ahora en mi presencia, pero en mi ausencia mucho más, sean pues fieles. Así que ya hemos visto ahora que seamos firmes, que seamos fusionados en la familia de la fe, que seamos fraternos verdaderos, hermanos
unos de otros, preocupados unos por otros. Pero en cuarto lugar, que seamos fieles, obedeciendo aún en la ausencia, cuando no nos ven, como dice el canto del español aquel, ¿no? Sans, ¿no? Cuando nadie me ve, cuando nadie me ve es cuando mejor debo portarme, porque hay ojos del Eterno que nos ve. Así que el que vive y aprende a vivir así a los ojos de Dios, siempre estará comportándose fieles. Así que aquellos casados que no tienen a la esposa presente, por más que vayan lo más lejos, a lo mejor ahí donde empezó el coronavirus en China, lo más lejos que esté de la esposa, sepa que ahí está, si usted es casado, ahí está usted con ella. Y está a los ojos del pacto que hizo con Dios. Así que la fidelidad viene cuando tenemos presente siempre a Dios. Así que seamos firmes, seamos fusionados, seamos siempre fraternos, seamos siempre fieles. En quinto lugar, dice San Pablo, ¿para qué? El propósito. ¿Para qué? Dice el versículo 15. Que seáis irreprensibles, sin que nadie pueda señalarnos con el dedo. Irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, por medio de la cual resplandecéis como luminares, como luz. Si andamos en luz como Él está en luz, entonces estaremos viviendo focalizados. ¿Y quién es el foco, el centro de nuestra vida? Es Cristo en nosotros. Por eso San Pablo podía decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque si morimos así, hasta el final, siendo fieles y bien focalizados en la verdad que hemos conocido y en el cual nos encontramos, entonces seremos felices, ya no solo en esta tierra, sino en toda la eternidad. En comunión con Dios, como decíamos al principio, la verdadera felicidad está cuando estamos focalizados en Cristo, en el Señor, que se hizo hombre como nosotros para vivir entre nosotros, dejarnos su espíritu, para que su espíritu forme en nosotros a Cristo mismo en nosotros y poder decir como San Pablo, no vivo yo más en mí, sino Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. De modo que, firmes, fusionados en la familia de la fe, fraternos en esa familia, fieles al Señor, que es la cabeza de esa familia, focalizados en Él, que es el capitán y el pastor de nuestras almas en esta familia de la fe. Y dice en el versículo 16, fíjate bien, en sexto lugar, ya vamos terminando. Asidos, dice San Pablo, asidos. ¿Qué quiere decir asidos? Bien agarrados, bien firmes, asidos de la palabra de vida, la palabra en usted y en mí, que se haga carne y que estemos fortalecidos en esa palabra. Igualmente que nuestro Señor, cuando vino Satanás en los 40 días de tentación del desierto, escuche bien, vino a tentarle a Jesús. Uno, en su orgullo. Mira, todo esto te daré si postrado, todo esto, mira, todo te daré, dice Satanás. Sí, porque había hurtado, había robado desde el Edén.
todo el mundo le pertenece. Así que todo esto te daré, le dice a Jesús, si postrado me adorares. Fíjense qué atrevimiento. Si postrado me adorares. Jesús le dice, escrito está también. No tentarás al Señor tu Dios. Así que escrito está, amado y amada, la palabra de Dios debe estar bien, no solo escrito, sino bien estructurado en nuestra vida, bien claramente puesto en nuestra vida, asidos por eso de la palabra de vida, fortalecidos de la palabra de vida. Hermano y hermana, si usted está tambaleando, a lo mejor está dudando, de eso vamos a hablar esta noche, de cuidar nuestro corazón, de que caigamos en alguna duda. Cuidado, porque la duda, cuando es duda, nos lleva a desconfiar. Después de la desconfianza viene después el otro camino, siguiente paso del tobogán de caída. Desconfiar, desertar y desechar la verdad y la fe. Cuidadito, cuidado con las dudas. Las dudas van a endurecer tu corazón, hermano y hermana, amigo y amiga. Cuidadito, porque va a llevar a desconfiar, como los discípulos y apóstoles que desconfiaron de Jesús cuando estaban en la barca en la tempestad. ¿Cómo? ¿No tienes cuidado que perecemos? Pero si estaba el Señor durmiendo en el cabezal. Estaban desconfiando, pero cuidado que vayas a desertar, apartarte, porque ese es el camino verdadero. El tobogán sigue descendiendo, desertar y luego finalmente desechar la fe. Y lamentablemente, muchos hay que se han apartado de la fe. De eso vamos a hablar esta noche. De modo que vivamos fortalecidos, asidos. Y por último, felices, lo que he dicho desde el principio. Felices y gozosos. ¿Qué dice el apóstol San Pablo, escribiendo a los cristianos allí de Filipos? Desde el versículo 17. Aunque sea derramado, dice San Pablo, en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe. Eso es lo que estaba haciendo San Pablo en la cárcel por causa de la predicación del Evangelio. Y San Pablo allí, sin embargo, estaba gozoso, estando en la misma cárcel con Silas. Podía cantar, me gozo, dice él, me gozo y regocijo en todos vosotros. Me gozo, dice, y me regocijo. La séptima vez en esta carta a Filipos. Y miren, aquí nomás hay 4 veces en este versículo, de las 15 veces que hay en los 4 capítulos de Filipenses. Dice, me gozo, 1, me regocijo, 2, con todos vosotros. Asimismo, gozaos, 3, y regocijaos, 4, también vosotros conmigo. San Pablo, siervo de Jesucristo, feliz en la cárcel, en un lugar difícil. Estamos viviendo una difícil situación en estos momentos. A lo mejor falta de trabajo, has perdido el trabajo, de ese 4% de aquellos que han perdido trabajo en los Estados Unidos. La 1/4 parte de la fuerza laboral de los Estados Unidos ha perdido el trabajo. A lo mejor te encuentras en esa categoría, pero ten confianza en el Señor. Cuando vengan a decirte has perdido el trabajo, así como le vinieron a decir a Jairo, ¿te acuerdas? Le dicen, Jairo, ya no molestes más al maestro. Tu hija ya ha muerto. ¿Para qué insistes con él? Jesús le mira a Jairo y le dice, no temas, cree solamente. Aun cuando venga a decirte que ya no hay esperanza y que ya no hay ninguna esperanza. Yo tengo el testimonio de Chico Bandeira en la frontera con Brasil en 1976.
me tuvo el privilegio el Señor de conocerle. Hoy es un pastor, predicador del evangelio brasileño. Los médicos dijeron, ya no hay más esperanza por él. Él va a morir con este cáncer. Y los hermanos estaban orando en la iglesia, fusionados, fraternos, orando al Señor, unidos por Francisco Bandeira. Y el Señor lo salvó de ese cáncer. Amigo, amiga, hermano y hermana, él vive ahora predicando el evangelio. El médico que dijo que no había esperanza, y hace años murió. Fíjate tú, el Señor está con nosotros. En Él está nuestra esperanza. De modo que, terminando, resumiendo entonces, la F de firmes en el Señor, la F de fusionados con el Señor por el Espíritu Santo, la F de fraternos en la nueva familia de la fe, la F de fieles con Cristo en nuestro corazón, siguiendo al Señor, la F de focalizados en Él, el centro de nuestro ser, de nuestra vida, Él en nosotros, la esperanza de gloria, la F de fortalecidos por medio de la palabra suya en nosotros, y la F de felices, porque Él es el centro de nuestra vida. Dios nos bendiga. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos en esta hora por tu palabra viva y eficaz, sea obrando en nuestros corazones. Por Cristo Jesús y con la comunión de tu Espíritu Santo, así hemos orado en esta hora, muy agradecidos. Amén.